Hermanos, ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos 21 al 23, ahí es donde vamos a estar basando el tema en esta tarde. Efesios capítulo 1, versos 21 al 23. Para mis hermanos que no estuvieron en la mañana, les decía que estamos leyendo, hermanos, todo el Nuevo Testamento. En cada reunión que tenemos, leemos una porción empezando con los Evangelios. Ese es un cambio con la intención de que todos los presentes vayamos oyendo la palabra de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en esta parte de la Escritura, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo, hermanos, el glorificado, domina todo lo que hay, hermanos, y puede haber en la tierra y en la eternidad, lo conocido y lo desconocido. La Biblia, hermanos, la Biblia de las Américas lo traduce así: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es la forma en que la Biblia de las Américas lo traduce, hermanos, muy apegado al escrito original. El apóstol Pablo, hermanos, nos muestra a Cristo en una zona vital de su dominio universal, la iglesia, hermanos. La iglesia es el reino de Cristo, de la que Él, hermanos, es la cabeza, como lo vamos a estar viendo en esta plática. Este señorío, hermanos, se muestra en la palabra todo. Todo lo ha sometido Dios a Él. El escritor a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 8, hermanos, amplía e ilumina la soberanía universal de Cristo en relación con su iglesia, nuestro Dios, hermanos. Dice que Dios lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, es lo que leíamos ahorita. Esta soberanía, hermanos, sobre todas las cosas la ejerce Cristo como cabeza de la iglesia, y de ella proceden la dirección y la guía, todo bajo la autoridad de Él, bajo la autoridad de Cristo. Y precisamente, hermanos, este va a ser el tema que estaremos viendo, la autoridad de Cristo. Y vamos a sacar, hermanos, de estos 3 versículos que leí, vamos a sacar los asuntos que nos hablan de su autoridad. Y primeramente, hermanos, en el versículo 21, en la primera parte del verso, encontramos la exaltación de la autoridad de Cristo. Dice el verso: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Él es el más grande de los grandes, hermanos. Y ahí estamos hablando de la exaltación de su autoridad. Cuando hablamos de exaltación, hermanos, fíjense, estamos hablando de elevar a mayor auge o dignidad, atribución de gran valor, grandeza u honor a una persona. Pero aquí no estamos mencionando, hermanos, cualquier persona. El hombre busca ser exaltado. El hombre quiere reconocimiento. Y el hombre hace todo lo posible por ser el más grande, hermanos. Pero nuestro Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ha sido exaltado con esa autoridad que Dios le ha dado. El mayor auge, hermanos, la mayor dignidad, la mayor atribución, hermanos, la mayor grandeza, el mayor honor a su persona. Ahora, hermanos, dice, no hay poder con posibilidades, hermanos, con posibilidad de compararse con el poder del Señor Jesús. Así sea, hermanos, así sea angelical, demoníaco o humano, hermanos, nada se compara con nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 18, hermanos, es una cita que la mayoría de nosotros conocemos. La ligamos siempre con aquel mandamiento dado a la iglesia de ir y anunciar el Evangelio, y luego de enseñarles los mandamientos. Pero no sé si hemos meditado, hermanos, cuándo lo dice el Señor. Él da ese mandamiento, hermanos, después de su resurrección y un poco antes de su ascensión. Dice el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando habla del cielo, hermanos, no se refiere al espacio, no se refiere a lo que tenemos sobre la cabeza. Está hablando de las regiones espirituales, hermanos.
el cielo. El cielo en la tierra, el 1 y el 2, y el tercer cielo, hermanos, nuestro Dios es el más grande. Y no hay poder, hermanos, que se compare con Él. Fíjense lo que estamos diciendo, ángeles, demonios u hombres, por más grande que sean. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Fue el hombre más grande sobre la tierra, hermanos. El imperio babilónico era el más grande de toda la historia, no se comparan los reinos de hoy con aquella época, hermanos. Y cuando este hombre se llena de soberbia y ve lo que está construido en Babilonia y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? El Señor inmediatamente lo baja y lo humilla. Nuestro Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, tiene todo poder. La exaltación a la autoridad de Cristo está en Él, hermanos, porque está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, hermanos. Pero además, su poder nos motiva, hermanos. Fíjense, ese poder nos motiva a confiar en Él. Cuando el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:3, hermanos, una de las cartas llamadas de la prisión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acababa de decir en el versículo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Estaba en la prisión, hermanos, esperando audiencia con Nerón. No sabemos, hermanos, lo que iba a pasar con él, no sabemos si iba a vivir o iba a morir, pero él habla de regocijarnos, hermanos, y lo habla de poderlo todo en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, hay tres muestras del poder de Dios, hermanos. Primeramente, la resurrección de Cristo de los muertos. Lo leemos en el primer capítulo de Efesios, verso 20, la primera parte. En la mañana se tocó un poquito de este tema, pero ahorita nada más lo voy a mencionar. Dice, resucitándole de los muertos. Todos los grandes hombres, hermanos, de la historia, todos los grandes pensadores, todos aquellos hombres, padres de filosofías, padres de movimientos religiosos, todos tienen una tumba. Aún Mahoma, hermanos, la tercera religión del mundo más grande, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, son las tres religiones más grandes del mundo. Bueno, Mahoma tiene su tumba y es venerado. Todos, hermanos, tienen su tumba. El pueblo de Israel sabe dónde están las tumbas de sus grandes hombres. Pero nuestro Señor, hermanos, Él no se quedó en la tumba. Al tercer día Él se levantó con poder, hermanos, y ¿se acuerdan de aquella guarda? 16 soldados romanos entrenados, considerados terribles, hermanos. Cuando vieron aquel ángel, hermanos, se quedaron petrificados. Se quedaron, hermanos, como muertos. El Señor resucitó. Y hay una serie de calumnias, hermanos, pero la Biblia, este libro histórico también, hermanos, desmiente cada una de ellas. La Biblia, perseguida, criticada, acusada de mentir, hermanos, refuta a cada uno de esos distorsionadores de la verdad. Nuestro Señor se levantó de los muertos, hermanos. Fíjense, Efesios capítulo 1, versículo 20, que ya lo leímos, nos dice, hermanos, sobre la resurrección del Señor. Y la resurrección nos provee el máximo despliegue o muestra, hermanos, de su poder. Es verdad que antes de Él algunos fueron resucitados, pero fue Él el que hizo el milagro, fueron sus apóstoles o fue un hombre de Dios, pero aquí, hermanos, era Jesús mismo venciendo a la muerte. Así que la resurrección, hermanos, nos da el máximo ejemplo de su poder. También, hermanos, la exaltación de Cristo es otra de las pruebas que estamos viendo aquí en cuanto a tres muestras del poder de Dios. Una es la resurrección, la otra es la exaltación de Cristo. Dice, Dios lo sentó en la segunda parte del verso 20, hermanos, ahí en Efesios 1:20, dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjense, sentarlo a la diestra, hermanos, en sus lugares celestiales. Dice la Escritura, cuando hablamos de que lo sentó, implica, hermanos, que la obra de redención fue acabada. Ya había llevado a cabo, hermanos, la reconciliación de Dios con el hombre, la redención. Nos había comprado ya con un precio y el precio pagado había sido su sangre. Así que ese sentó, hermanos, implica esa terminación de la obra de redención acabada. Pero también nos indica, hermanos, un lugar de honor, gloria y majestad a la diestra de Dios, dice la Escritura. Es una posición, hermanos, que Salmos 80:17 nos dice que es
Indicar que alguien está a la diestra de alguien, que una persona está a la diestra de alguien, hermanos, es una posición de favor. Tiene mi preferencia, o una posición de victoria, Salmo 20, verso 6, o una posición de poder, 89:3. Aquí, hermanos, se refiere a ese favor, a esa victoria y a ese poder que nuestro Señor obró al sentarse a la diestra del trono del Padre. Fíjense también, hermanos, la tercera muestra del poder de Dios es la supremacía de Jesús. La supremacía de Jesús, hermanos, en nombre de la iglesia. Lo leemos en el verso 22. Vamos a estar constantemente, hermanos, ahí en Efesios 1, del 21 al 23. Fíjense, el verso 22 nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí hablamos, hermanos, de la supremacía de Jesús en nombre de la iglesia. Cuando dice que puso todo bajo sus pies y sometió todas las cosas bajo sus pies, hermanos, está hablando de que es el más grande de todo lo que pueda existir, hermanos, pasado, presente o futuro. No va a haber ni un solo ser mayor que a la persona que servimos, a nuestro Dios. Cuando su pueblo, hermanos, cuando su pueblo anda en su poder, cuando hacemos nuestra la frase de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, va a haber honra. Vamos a estar dando honra al que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque hay una confianza en Él. Constantemente vemos, hermanos, pruebas en ustedes, pruebas familiares, pruebas económicas en muchos de nosotros, pruebas, hermanos, sociales, nuestros vecinos, nuestro trabajo, nuestros compañeros. A veces hay presión, a veces hay abuso, pero cuando hacemos nuestro, hermanos, ese poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no todos lo vemos así, hermanos? En la mañana mi hermano Salvador mencionaba de las reuniones, creo que fue en la mañana, hermano Salvador, pero fíjense, les he dicho que cuando vemos a alguien sufrir, batallar con su vida y desesperarse, la mayoría de las veces quiere ir a arreglarlo él. Quiere ir con sus fuerzas a arreglar la situación que está viviendo familiar, social, económica, pero la fuerza está en Dios. Y la mayoría de las veces caen, porque cuando nos acercamos a Dios y nos alimentamos el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, nos alimentamos el miércoles que la iglesia está congregada, el viernes que la iglesia está congregada, las reuniones oficiales, hermanos, nos alimentamos y nos fortalecemos. Pero si me ausento, si solamente me doy el privilegio de escuchar la palabra de Dios el domingo por la tarde, o el domingo por la mañana, o un día entre semana, o ninguno, cuando llega ese momento de adversidad, somos derrotados. ¿Cómo podemos decir, hermanos, que todo lo puedo en Cristo? Hay hermanos que lo dicen, pero sus acciones niegan eso. Porque a veces las acciones que van a hacer son acciones carnales, son acciones terrenales. Van a quererlo arreglar como lo arreglaría el hombre, en lugar de hacer lo que Dios dice que se haga, practicar la justicia. Y hermanos, practicar la justicia es darle a cada quien lo que merece, y en este caso darle a Dios su honor. No venimos a la iglesia, hermanos, a hacer acto de presencia. Venimos a rendirle honor a nuestro Dios. Y cuando yo le rindo honor a mi Dios, hermanos, entonces me fortalezco. Me fortalezco, hago mío ese poder, hermanos, y puedo salir a enfrentar la vida diaria, hermanos. Pero si me alejo, lo que va a pasar es que voy a morir. Ya les he hablado de aquella anécdota, hermanos, del religioso que llega a visitar un feligrés que se había alejado, y llega a su casa en invierno, y entra, y sin decir palabra, hermanos, se sientan, y está la chimenea, porque en muchas partes se utilizan las chimeneas, con mucha leña, hermanos, y está el carbón intenso, y se siente acogedor el calor. Agarra las tenazas, toma un carbón, lo pone fuera del conjunto, hermanos, de brasas, y sigue ahí esperando. Y el fuego sigue fuerte, pero la brasa empieza a apagarse. Empieza a apagarse. Cuando ya casi se apaga, cuando ya simplemente ha hecho un mito, aquel hombre la toma y la vuelve a poner entre las demás brasas, y inmediatamente, hermanos, agarra un color rojo, se enciende.
Fíjense, la naturaleza, Dios dándonos un gran mensaje a través de la naturaleza. No es venir a la iglesia, es darle la prioridad a Dios. Es entregar mi vida a Él, que fue lo que prometimos cuando fuimos bautizados. Es vivir, hermanos, para agradarle a Él. Pero en ese vivir para agradarle a Él, puedo estudiar, puedo tener negocio, puedo ser un trabajador, hermanos, puedo hacer todo. Pero cuando algo en mi vida se tope contra mi responsabilidad cristiana, contra mi privilegio, el que debe de ganar es Dios. Pero ¿quién gana, hermanos? Gana el trabajo, el descanso, la familia, el ocio. Ganan las cosas, hermanos, que dice la Escritura, que se van a quedar aquí, que son temporales, no van a trascender a los cielos. Y la parte, hermanos, que va a trascender a la eternidad, la dejamos descuidada. Entonces, necesitamos, hermanos, todos nosotros, porque todos pasamos por adversidad, todos nosotros, hermanos, necesitamos agarrarnos de la mano de nuestro Dios. Y agarrarnos, hermanos, agarrarnos de ese poder, ¿verdad? Para honrar al que está en el trono. Él nos da de ese poder. Si yo voy y lo tomo, sí, cuando la gente regala algo, hermanos, especialmente algo valioso, yo quiero. Canal 2, hermanos, simplemente los boletos. Va a venir un artista y tenemos boletos, llamadas, yo quiero, ya lo tengo. El clásico, la final. Pero cuando regala a alguien algo que para él es valioso y no hay demanda, hermanos, se siente menospreciado, se siente rechazado. Hermanos, cuando nuestro Dios nos da ese poder y nosotros le decimos, no, ahorita no. Porque eso es lo que hacemos con los actos. Necesitamos ver las cosas como son, es lo que hacemos con los actos. Cuando algo material, terrenal, me quita el privilegio de estar delante de mi rey. No, ahorita no. Eso es lo que estamos diciendo. Mis hermanos, tenemos que ser ese pueblo de Dios, hermanos, que anda en su poder y que honra al que está sentado en el trono. Fíjense, mis hermanos, también, hablando de la autoridad de Cristo, hermanos, en la segunda parte del verso 21, ahí en Efesios 1:21, dice, y sobre todo nombre que se nombra. Mire, esta frase, hermanos, nos habla de la supremacía de la autoridad de Cristo. Acabo de mencionar brevemente la supremacía de Él, pero ahora vamos a hablar un poquito más acerca de ella. La supremacía de la autoridad de Cristo, hermanos. Fíjense, la supremacía, superioridad absoluta, absolutamente más grande que cualquiera, superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. Lo que decía ahorita, hermanos, el top del top. Lo más grande de lo grande, de lo grande, de lo más grande. ¿Se acuerdan de Hombres de Negro? La primera vez que salió Will Smith. Y está un soldado haciendo una encuesta y le dice, nosotros somos lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de los soldados. Oh, le hace así el Will Smith. Aquí no es una broma. Nuestro Señor, hermanos, la autoridad de Cristo es suprema. Es sobre todo nombre que se nombra. Fíjense, hermanos, Él tiene el nombre que está por encima de todo nombre. Filipenses 2:9, muy seguido lo mencionamos. Y fíjense lo que dice, dice Efesios 2:9, se me escondió dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, hasta lo sumo, hermanos, lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa supremacía de la autoridad de Cristo, hermanos, de nuestro Señor. Él tiene el nombre que está por encima de todo nombre. En el verso 10, hermanos, nos dice que Él tiene el nombre que está por encima de todo lugar. Dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién está debajo de la tierra, hermanos? Los muertos. Los cielos, hermanos, no crea, están las huestes celestiales, los ángeles. Todo, hermanos, todo se dobla delante de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el nombre, hermanos, que está por encima en todo lugar. Él tiene el nombre, hermanos, que está por encima en todo tiempo. Lo leíamos en Efesios 1:21, en la segunda
la segunda parte, en la parte del verso, dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí no está hablando de tiempo, aquí está hablando, hermanos, de esta dispensación, de esta era y la que sigue. ¿Cuál es la era que sigue, hermanos? La eternidad. La eternidad. Por la eternidad, hermanos, el nombre que está por encima en todo tiempo. Y finalmente, hermanos, Él tiene el nombre que está por encima en todo estado. Fíjense, Romanos, la carta a los Romanos, y no quite ahí de Efesios su dedo, Romanos capítulo 14, versículo 9, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esos que muertos, hermanos, no crea que se refieren nada más a los que están en la tumba. Es lo que nos dice allá en Mateo: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Está hablando de aquellas personas que están sin Dios. Espiritualmente su condición es de muerte. Era la condición que teníamos, hermanos. Así que por eso decimos que Él tiene el nombre que está por encima de todo estado, vivo o muerto, hermanos, física o espiritualmente, su nombre está por encima de todos nosotros. El alcance, hermanos, de la autoridad de Cristo, la notamos en el verso 22, en la primera parte, ahí en la carta a los Efesios. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El alcance, hermanos, es todo, todas las cosas, a todo lugar, en todo tiempo, todo, hermanos. Es el alcance de la autoridad de nuestro Señor. Fíjense, hermanos, Él es Señor soberano. Él es Señor soberano, hermanos, de todo lo visible y de todo lo invisible. Ahí en Mateo 28, 18, hermanos, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahorita lo mencionábamos. Cuando habla del cielo, ya dijimos, hermanos, no se refiere a la parte terrenal, material. Y cuando habla de los cielos, hermanos, hablamos tanto del primer cielo, del segundo cielo, como del tercer cielo. El alcance de la autoridad de Jesús, hermanos, es todo. Fíjense, Él es Señor, hermanos, sobre todas las cosas. Dios le ha hecho Señor de señores. Y su señorío, hermanos, su señorío se expresa en la palabra todo. Todo, hermanos, el conjunto total en todas las zonas y regiones, sobre todo el mundo invisible del Espíritu, Dios lo ha sometido a Él, hermanos. Fíjense, esa es la misma expresión de la carta a los Hebreos, Hebreos 2:8, dice, Dios lo ha sometido a todo a Él y no ha dejado nada que no se lo haya sometido, según esta versión, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículos 8. Así que el alcance de la autoridad de nuestro Cristo, hermanos, es todo. No hay un solo lugar donde Él diga, aquí no tienes jurisdicción. Cuando hablamos de la autoridad, hermanos, de la policía de tránsito es municipal. Los tránsitos de Monterrey no pueden andar deteniendo gente en Guadalupe. La policía estatal, hermanos, no puede andar deteniendo gente en Tamaulipas o en Coahuila. Tienen autoridad en Nuevo León. La policía federal, hermanos, tiene autoridad en todo México, excepto las ciudades. Hablando de, por ejemplo, de la Federal de Caminos, que antes llamada Federal de Caminos. Llegaba a un pueblo y decía, ahora ya está bajo la presidencia municipal de este lugar. Y no tienen definitivamente autoridad en Estados Unidos o en Centroamérica o en otras partes. Hemos visto ejemplos donde en Guatemala llega alguien con prepotencia y le dicen, aquí no eres nadie, aquí no eres ley. Eres ley allá en México, cruzando el río, pero aquí no. Fíjense, pero nuestro Señor, hermanos, Él tiene autoridad en todas partes. Ahora, el origen, hermano, de la autoridad de Cristo, lo leemos en el verso 22 en la segunda parte, Efesios 1:22, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice el origen, hermanos. Primero hay que aclarar que Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. La Biblia una y otra vez nos dice que es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y me acuerdo de mi hermano
un hermano que nos predicaba, no sé qué comentario leyó, pero decía, entonces somos Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces somos Cristo. Se oye bien bonito, hermanos, pero no es lo que dice la Escritura. Es como si dijéramos, entonces yo le oro a Cristo porque Cristo es Dios. Si yo tengo que orar a Dios y Cristo es Dios, pues yo le voy a orar a Cristo, a Jesús. Está mal el criterio porque hay una orden. Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Y cuando hablamos de cabeza, es la que ordena, la que gobierna. Yo no muevo esta mano, yo no me muevo acá, hermano, yo no sudo, si mi cabeza no me dice, mueve la mano, suda, ve, voltea. Todo lo mueve nuestra cabeza, hermanos. Ustedes me ven porque la cabeza le dice, vean. Bueno, Cristo es la cabeza. Nosotros, hermanos, somos el cuerpo. Y este verso 22, hermanos, nos habla del origen de la autoridad. Decíamos que Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Y este pasaje, hermanos, amplía e ilumina la soberanía universal de Cristo en relación con su iglesia. Cuando hablamos de la soberanía universal, hermanos, significa en todo lugar, en todas partes, en todo estado, hermanos. Él es la cabeza de la iglesia. Fíjense, ¿y cuál es el origen? Bueno, el origen, hermanos, es Dios. Porque en este verso, hermanos, ¿quién lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia? Lo dio Dios. Sé que cuando hablamos de Dios, hermanos, muchas veces nos imaginamos al Padre, pero también Dios es la naturaleza divina, la deidad. Y aquí, hermanos, hace una distinción entre el Hijo y el Padre, tal vez por el momento en que estuvo en carne, ¿verdad? Pero Dios, la deidad, lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hermanos. La soberanía sobre todas las cosas la ejerce Cristo como hermanos, cabeza de la iglesia. Esto significa, mis hermanos, que esta soberanía sobre todas las cosas la ejerce Cristo como cabeza de la iglesia. Ahora, la iglesia, hermanos, no está al margen de todo, de toda la realidad del mundo, hermanos, pero tampoco es una parte separada de Cristo. Sé que Cristo es la cabeza, pero la iglesia, hermanos, también tiene una participación, una responsabilidad que cumplir, hermanos. Esa soberanía sobre todas las cosas las que ejerce Cristo, y la iglesia, hermanos, no está al margen de todo, toda la realidad del mundo. Dice, pero tampoco es una parte separada de Él, separada de Cristo, o incluida en Él, sino que Cristo, hermanos, es la cabeza de toda la iglesia. Dice. Después les explicaré esta parte, ¿verdad? Aquí el punto sobresaliente, hermanos, principal, en este punto número 4, es saber que el origen de la autoridad de Cristo, hermanos, está en Dios. Dios se la ha dado. Ahora, el propósito, hermanos, de la autoridad de Cristo, la encontramos en el verso 23, en la primera parte, la cual es su cuerpo. Esa autoridad de Cristo, hermanos, lo ejerce en la iglesia. Cuando hablamos de su cuerpo, hermanos, nos estamos diciendo que somos su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Y la iglesia, hermanos, ese cuerpo de Cristo, hemos visto la película de Jinete sin cabeza, ¿verdad? Pero en realidad no era una persona decapitada que se movía. Ya después distorsionaron la historia. En realidad era alguien que se vestía como un jinete sin cabeza. Pero la iglesia no es un cuerpo sin cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos su cuerpo. Y en esa relación, hermanos, hay una unión vital entre Él, entre Cristo, entre Jesús y su iglesia, hermanos. Hay una unión. Cuando hablamos de una unión vital, hermanos, estamos hablando de algo que tiene que ser así, de algo que no puede ser diferente, de algo que no puede cambiar. Fíjense, hermanos, el cuerpo humano tiene muchos miembros, manos, pies, pulmones, brazos, arterias, y cada parte es importante. La carta a los Corintios nos habla, hermanos, acerca del cuerpo, haciendo una analogía entre la iglesia y el cuerpo, y haciendo una referencia, hermanos, a que no hay una parte, por pequeña que sea. Y te dicen que el apéndice, nada más nos damos cuenta de él cuando empieza a dolernos y hay que extirparlo, que se necesitó en otros tiempos para otro estilo de vida que vivía el hombre. Pues aún, hermanos, aún se necesita. Les he platicado de este pedacito de dedo que me falta, que cuando me lo corté dije, pues es un pedacito, ¿para qué puede pasar?
Pues el día que llevaba 6 sodas, hermanos, 3 en cada mano, cuando eran de vidrio con ficha de lámina, la tercera soda se me caía, me la tuve que poner acá. En el cuerpo de Cristo, hermanos, así como el cuerpo humano, cada parte es importante, en la iglesia también. No hay algo que digas no se necesita. Todos, hermanos, todos somos necesarios. El cuerpo, hermanos, es importante, cada parte, cada uno de sus miembros. Ahora también, hermanos, fíjense, cuando todos los miembros funcionan, hermanos, correctamente, ¿qué pasa con el cuerpo? Se dice que está saludable. Cuando todo funciona bien, mi hígado, mi corazón, mis pulmones, hermanos, mi estómago, todo, estamos hablando de alguien saludable. Cuando la cabeza, hermanos, el corazón, los brazos y los órganos internos funcionan, la vida es sostenida. Porque ¿qué pasa, hermanos, si de repente mi cerebro se atrofia, empieza a tener cortocircuito? Generalmente la persona se muere. Nuestro cerebro funciona con electricidad. Y cuando no hay flujo correcto, hermanos, en nuestras neuronas, el cuerpo se atrofia, hermanos. El cuerpo falla. Cuando falla el corazón, hermanos, una pequeña herida, no va a haber vida. Brazos, a lo mejor yo puedo continuar mi vida sin un brazo, hermanos. A lo mejor, pero si lamentablemente, hermanos, en el accidente no me alcanzan a atender. Me acuerdo de un joven que nos visitaba y que se convirtió, hermanos, pero se alejó de nuestro Señor y se desvió por el mal camino, hermanos, en una de esas noches, en su último día que Dios le concedió. Iban a hacer una maldad, hermanos, un delito, y rompieron un cristal en una tienda y se resbaló con los cristales y cayó sobre la puerta quebrada, hermanos, y se cortó el brazo. Y se asustó y empezaron a agarrar cosas para taponear la sangre, pero aquí la sangre sale, hermanos, disparada a una velocidad tremenda. Caminó media cuadra, hermanos, y cayó muerto. A veces los brazos, hermanos, una herida en los brazos, una pequeña herida en esta parte, nos cuesta la vida. Hay una arteria aquí que inmediatamente en 3 minutos la persona va a morir. Cuando la cabeza, el corazón, los brazos y los órganos que tenemos dentro, hermanos, funcionan, la vida es posible. Fíjense, ¿cuál es el plan, hermanos? El plan de Jesús para la iglesia es que funcione, hermanos, funcione mediante el poder de Dios y que vaya funcionando como un cuerpo y no como una organización. Esto se hace referencia, hermanos, porque a veces perdemos de vista que somos el cuerpo de Cristo, el propósito de la autoridad de Él. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No somos un grupo social, no somos un grupo, hermanos, donde voy a venir a hacer negocios. No somos un grupo, hermanos, donde hago actividad social porque soy filántropo. Hermanos, podemos hacer relaciones comerciales, podemos ayudar a nuestro prójimo, pero sin olvidar, hermanos, que somos el cuerpo de Cristo y hacer las cosas como un cuerpo, no como una empresa, como una organización donde hay frialdad. A veces las iglesias, hermanos, toman esa manera de pensar y de actuar y empiezan a ordenarse como si fueran una empresa, un negocio. Hermanos, no es el plan de nuestro Dios. El plan es funcionar como un cuerpo, hermanos. Fíjense, decíamos que cuando todos los miembros funcionan correctamente, hermanos, el cuerpo está saludable. Hablando de nosotros, de la iglesia, hermanos, es importante que cada uno cumpla la función para la cual fue convertido. Ahorita hablamos de Mateo 28, 18, hermanos. El principio para el propósito de la iglesia en la tierra. Salvar almas, traer almas. Se acercó y le dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, como yo tengo toda autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que os he mandado. En la mañana mi hermano Salvador, hermanos, nos enseñó algo: la reverencia a nuestro Dios. ¿Usted cree que el niño no entiende? El niño entiende y el niño sabe. Y el niño le ha tomado la medida. Y el niño sabe que pega un gritito y que usted se deshace todo ahí. No, déjalo. No, hágale como lo hacía mi mamá, una mirada.
2 miradas. La tercera mirada me agarraba, me sacaba, me daba mis nalgadas y me regresaba. Y no llore. Y no llore. El hermano Heriberto Martínez me dio una gran lección, hermanos. Su pequeño, el muchachito, tenía 6 meses. Y estaba neciando. Era un bebé de 6 meses. Estaba neciando en el servicio a nuestro Dios, hermanos. Lo sacó, lo llevó de aquel lado de las regaderas, le dio unas nalgaditas, lo puso ahí en el suelo y ahí se esperó. Y ahí lloró un poco el niño y luego pues ya dejó de llorar y ya se calmó. Los niños se entienden perfectamente, hermanos. Y nosotros tenemos que cumplir esa función de nuestro Dios. Funcionar como un cuerpo, hermanos, mediante el poder de Dios, dándole la honra y la gloria a Él. Cuando todo funciona, mis hermanos, cuando el organismo funciona bien, va a haber vida. En el caso de nosotros, vida espiritual, en el caso de la iglesia. En el caso del cuerpo, hermanos, definitivamente que los que estamos enfermos, diabéticos, hipertensos, pues va a llegar un día en que Dios nos diga se acabó tu tiempo, ¿verdad? Pero si nos cuidamos, hermanos, a lo mejor ese día se puede alargar. Mi hermano todo, hermanos, 80 años, una fuerza tremenda. Mi hermana Carmen, aún con sus años, todavía entre nosotros. Tantos hermanos, tan fuertes hermanos. Bueno, que así seamos en la parte espiritual. Fíjense, la última parte, hermanos, aquí en el verso 23, la segunda parte, dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23, la segunda parte. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Vemos el resultado de la autoridad de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermanos. Fíjate, Jesús llena su iglesia. Cuando habla que todo lo llena en todo, hermanos, especialmente su iglesia. Acuérdense que la relación de Cristo con su iglesia, ahí adelante en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos va a hablar que es una relación, hermanos, tan íntima, tan cercana, tan profunda, como lo es de la pareja, hermanos. Por eso nos ponen el ejemplo del matrimonio en cuanto a la relación de Jesús con su iglesia, ¿verdad? Jesús llena su iglesia, hermanos. Cuando el cuerpo de Cristo funciona, llega a ser la expresión plena de Cristo. ¿Se acuerdan que la meta que tenemos es reflejar a Cristo en nuestra vida? Si nosotros estamos llenos, hermanos, la iglesia llena de Jesús, vamos a reflejarlo en su vida. La expresión plena de Jesucristo no significa que van a ver a Cristo en nosotros. ¿Se acuerdan cuando masacraban a Esteban? Veían en él, hermanos, dice que lo veían en el rostro como de un ángel. Veían algo celestial, algo especial. Aquí no hablamos de un ángel, hermanos, aquí hablamos de ser como nuestro Señor. ¿Por qué se necesita, hermanos? Tener la mente de Cristo. ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo, hermanos? Pensando, actuando, diciendo, haciendo lo que Cristo hacía. Dice un dicho vulgar mexicano, primero comer que ser cristiano. Pues mi Señor dice, no. Primero es necesario que haga la obra de mi Padre y luego comeré. Juan capítulo 4, hermanos. La única vez que la Biblia menciona que Él pide algo, tengo sed, dame de beber, y empieza a hablar con la mujer samaritana. Fíjense, cuando esto sucede, hermanos, cuando hay esa expresión plena de Jesucristo, tal como sucedió en el primer siglo, hermanos, leemos ahí en el libro de los Hechos, la iglesia, hermanos, hacía su parte. El capítulo 2 nos habla de esa comunión tremenda que había, 2, 3, 4, hermanos, y luego cómo fue la expansión. Capítulo 8, cómo llegaron a Samaria y cómo hicieron, hermanos, el anuncio del evangelio y cómo la iglesia crecía. En el capítulo 6, hermanos, dice que la iglesia crecía enormemente, que aún sacerdotes obedecían a la fe. Era resultado, hermanos, del trabajo de la iglesia. En el primer siglo, hermanos, la iglesia hizo lo que tenía que hacer. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en su viaje misionero? Y dicen, aquellos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Bueno, ese es, hermanos, la presencia de la iglesia en el mundo. El mundo lo nota y la iglesia, hermanos, comienza a destacar. No como un grupo cualquiera, hermanos, sino como lo que es el pueblo de Dios. ¿Sabe cuántos programas religiosos hay? Así, enorme cantidad. En la radio, en internet, en televisión. Y aunque la radio aquí en Monterrey, hermanos, tiene ese espacio de 6:30 a 8, hermanos, reconocen que la palabra de Dios es poderosa y reconocen que se predica lo que debe de ser y es respetada, hermanos,
la iglesia del Señor en este lugar por el trabajo que hacemos. Cuando hacemos la obra que tenemos que hacer, hermanos, cuando cumplimos el resultado de la autoridad de Cristo, estar lleno de Él, hermanos, el mundo lo va a notar y la iglesia va a comenzar a destacar. Ahora, hermanos, también la gente encuentra en la iglesia lo que no encuentra en ninguna parte del mundo a través de las personas, hermanos. Y si usted dice, no es cierto, yo no lo veo así, necesitamos revisarnos. Porque cuando la gente viene, hermanos, la gente viene con una necesidad grande de encontrarse con Cristo. Y a los que van a ver es a nosotros, hermanos. Y si nosotros somos fríos, si nosotros somos mezquinos, si nosotros no nos interesamos en las personas, mis hermanos, no lo van a poder encontrar aquí. La gente en la iglesia encuentra lo que no encuentra en ninguna parte del mundo, hermanos, a través de las personas, encuentra a Cristo. Efesios 4, 7 al 16, hermanos, es una cita larga, no la voy a leer, anótela por ahí, pero ahí nos habla, hermanos, de la organización que hizo el Señor para su cuerpo. Y termina, hermanos, voy a leer el verso 16, fíjense, y termina diciendo lo siguiente, de quien todo el cuerpo, está hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ahora fíjese lo que sigue, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si amamos a Dios, hermanos, vamos a amar a su cuerpo, vamos a amar su iglesia, vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a amar la obra y vamos a buscar, hermanos, que se cumpla el propósito de la autoridad de Cristo, su cuerpo, la iglesia, y vamos a dar el resultado, hermanos, el resultado que Él espera de nosotros, hermanos. Ser llenos de Él. Fíjense, hermanos, hemos visto en esta tarde el tema de la autoridad de Cristo, hermanos, y hablamos, primeramente, vimos la exaltación de la autoridad de Cristo. La frase, sobre todo, principado de autoridad y poder y señorío. ¿Qué significa exaltación? Elevar a mayor auge o dignidad, atribución de gran valor, grandeza u honor a una persona. Aquí no es una persona, hermanos, aquí es Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vimos la supremacía de la autoridad de Cristo y sobre todo nombre que se nombra, 21 en la parte B, supremacía, superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. Él está, hermanos, arriba, Él es la cabeza. Vimos el alcance de la autoridad de Cristo. ¿Cuál es, hermanos? Sometió todas las cosas bajo sus pies. Verso 22 en la primera parte. Él es el Señor soberano de todo lo visible y de todo lo invisible, hermanos, porque toda potestad, dijo Él, me es dada en el cielo y en la tierra. Vimos el origen de la autoridad de Cristo, hermanos, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué significa esa parte, hermanos? Que Dios nos dio a Cristo como nuestra cabeza. Dios lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vimos el propósito de la autoridad de Cristo, la cual es su cuerpo, y dijimos que somos su cuerpo. Es una unión vital, hermanos, entre Jesús y la iglesia. No se puede deshacer, disolver. Ahí está. A lo mejor usted se mocha, hermanos, pero es el brazo que se corta y se quita, como las ramas en los árboles. Aquí estaba una rama el viernes, ayer, caída, hermanos, ya toda seca. Bueno, cuando usted se aleja, eso es lo que pasa. Usted se corta, pero el cuerpo, hermanos, el cuerpo no queda mutilado. El cuerpo es perfecto. El cuerpo sigue, hermanos, haciendo para lo que fue elegido. Fíjate, tiene muchos miembros y cada parte es importante que los miembros funcionen correctamente para que el cuerpo esté saludable. Y por último vimos el resultado de la autoridad de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús llena su iglesia, la expresión plena de Jesucristo, hermanos, que el mundo lo note y la iglesia destaque y que la gente encuentre en la iglesia a Cristo. Eso es, hermanos, la finalidad. Vamos a estar de pie, hermanos, para un himno que va a ser entonado en esta tarde por mi hermano